noches con cada uno de ustedes. Agradecemos su presencia y les damos la bienvenida al webinar sobre el monitoreo de agua realizado por SEA Group a cargo del ingeniero Eric Valentín. Asimismo, les hago recordar que se les enviará a sus correos un enlace donde podrán llenar y enviarnos sus preguntas que les surja durante el desarrollo de la ponencia. Las cuales serán respondidas al final de la presentación. En caso no se lleguen a responder todas estas dudas, se las enviará sus respuestas a los correos. De igual manera, el equipo de administración les estará reenviando el enlace por el chat. En breves minutos iniciamos la exposición, por lo que mientras esperamos les dejamos un pequeño video donde conocerán un poco de la empresa. Bienvenido a nuestra capacitación ambiental sobre el monitoreo del agua. Antes de comenzar, queremos contarte un poco sobre el origen de SEA Group. SEA Group Perú fue fundada por un equipo de profesionales con la motivación suficiente para brindar soluciones ambientales enfocadas a la calidad, sostenibilidad y rentabilidad de la creación de valor agregado en cada etapa de los proyectos a nivel nacional. Nos atrevemos a decir que todos nuestros colaboradores han hecho un excelente trabajo para impulsar nuestro alcance y lograr una mejora continua con cada proyecto dentro y fuera de la empresa. Nuestra misión es brindar los respectivos servicios de ingeniería y consultoría orientados a proveer soluciones innovadoras y de gran calidad. Todo esto con la mayor experiencia técnica y, sobre todo, que representen el máximo valor agregado, promoviendo así el éxito de nuestros clientes y cultivando relaciones de confianza. Pasando al aspecto de visión, buscamos ser líderes en el rubro de ingeniería y consultoría e inspirar a las personas y organizaciones a trabajar eficientemente creando oportunidades para el beneficio de todos y así puedan tener una mejor calidad de vida. El equipo de SEA Group está conformado por una gran cantidad de personas trabajadoras que nos ayudan y empoderan para lograr nuestros objetivos y visiones. Gracias a ellos, la empresa generó estos pilares que fueron de gran ayuda para conseguir todo lo que hemos logrado hasta ahora, desde nuestra primera capacitación ambiental hasta nuestra presentación para la Universidad de Zúrich. Estas son las áreas con las que SEA Group ha contado para desarrollar estos proyectos, todas con una gran importancia dentro y fuera de la empresa. Siendo una consultora en desarrollo, estamos seguros que lograremos abrirnos paso dentro de este rubro en el Perú. Nuestros clientes encuentran en nuestro servicio personalizado la confianza que necesitan. Este concepto es el que nos permite trabajar en los diferentes niveles sectoriales. Para lograr esto, definimos dos líneas diferentes de acción. Como primera línea tenemos la gestión ambiental. Aquí brindamos servicios de ingeniería y consultoría en los subsectores de minería e hidrocarburos. Y para la segunda línea definimos las capacitaciones presenciales y semipresenciales, las cuales contemplan cursos, seminarios y los infaltables talleres especializados en minería e hidrocarburos. Todas estas modalidades de aprendizaje tienen como objetivo elevar la competitividad de los profesionales. Queremos que este webinar te sea de gran utilidad, así que recuerda que puedes participar activamente durante el desarrollo de esta capacitación. Y, antes de terminar, te pedimos que le eches un vistazo a nuestras redes sociales. Ahí encontrarás el contenido necesario para sumergirte en los terrenos de la ingeniería ambiental. Además, tendrás la posibilidad de aprender laboralmente dentro de las distintas áreas internas que hacen de esta empresa un ambiente cálido y amigable para trabajar. Anímate a seguirnos. Ahora sí, daremos inicio al webinar. Le brindo el pase al ingeniero. Muy buenas tardes con todos chicos, ya casi muy buenas noches. Mi nombre es Eri Valentín, de igual forma yo formo parte de la empresa SEA Group. En este caso cuento con experiencia en el tema de la consultoría, más de 6 años en muchos sectores, como por ejemplo es en hidrocarburos, en minería, en Produce, también en Midagri. Adicionalmente, también he tenido formación y experiencia en lo que son instrumentos de gestión ambiental,
así como la supervisión de monitoreos ambientales, que obviamente es el tema que el día de hoy vamos a tocar. Entonces, de todos los temas en monitoreo ambiental, vamos a tocar uno en particular, que es o como ya ahorita lo pueden ver, que es el tema del webinar, que es el monitoreo de agua. Y bueno, vamos a poder iniciar ya que las diapositivas se encuentran listas. Antes, quisiera comenzar con un pequeño video introductorio. Muy bien, chicos, entonces como ya tenemos un pequeño video introductorio en la que menciona lo que es el monitoreo de agua y cómo se enmarca en la ley de recursos hídricos, como se menciona en la 29338, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como ya tenemos un marco, vaya, disculpen, ¿pueden apreciar la tercera diapositiva o hay una interferencia? A ver, por favor, los asistentes. Ya creo que ya se estabilizó, ¿correcto? Bueno, Sí, entonces, listo. bien, entonces continúo. Bueno, en esta diapositiva tenemos, o bueno, quiero comenzar con el tema de la contaminación de agua. Bueno, ahora, ¿qué tiene que estar relacionado con el monitoreo? Pues prácticamente en el país se desarrollan muchos monitoreos de agua, tanto en la costa, sierra y selva de nuestro país. Y obviamente el monitoreo de aguas nos hace saber la calidad en la cual se encuentra o actualmente el estado del agua en toda la región. Obviamente va a depender cuál va a ser nuestro fin, bajo qué propósito y obviamente si nosotros hablamos de empresas, a qué tipo de compromiso ambiental nosotros estamos dirigidos. Ahora, nosotros mediante el monitoreo de agua podemos determinar las condiciones del agua mediante el análisis de los resultados obtenidos. Es decir, cada vez que nosotros realicemos un monitoreo de agua, vamos a obtener este resultado de diferentes parámetros. La relación entre los mismos, como también su análisis de manera posterior, pues podemos tomar decisiones posteriores en base a los medidas ambientales que ya quizás lo podemos tener plasmado en un instrumento de gestión ambiental, quizás algún incidente o contaminación que se pueda realizar de manera eventual, como por ejemplo puedo citar lo que sucedió hace algún tiempo en Ventanilla, lo que es en Lima. En este caso, como ya lo definimos, ahí agua es uno de los recursos más importantes para poder vivir y realizar obviamente cualquier actividad, por lo que no deja de ser también el recurso más valioso para nosotros, pero también a la vez de manera negativa es el más contaminado. Por otro lado, a nivel nacional, alrededor de 8 millones de personas no tienen acceso de agua potable. Claro, está relacionado un poco con el tema de la gestión pública. Pasa a la siguiente. Ahora quiero, ya teniendo un contexto general de lo que es el agua, en consecuencia de lo que es el monitoreo, quiero citar lo que es la normativa. Como ahorita vamos a manejar lo que es un webinar, que es un tema puntual,
Voy a citar la normativa de recursos hídricos, como ya se había dado de antesala en el video que habíamos visto. Quiero citar lo que es la ley 29338, que es la ley de recursos hídricos y su reglamento. Toda ley tiene un reglamento, que fue aprobada el 30 de marzo del año 2009. Cabe resaltar que el reglamento primero que fue aprobado fue el 01 del 2010 de Agricultura, pero en este caso fue modificado hace algunos años atrás por la 012 de 2018 de Miagri. Obviamente, aprobado en noviembre de ese mismo año. Entonces, esta ley, pues prácticamente tiene una finalidad de poder regular el uso y la gestión integrada del agua, en términos sencillos, o poder resumir qué es lo que habla netamente esta ley. Y un artículo importante sería el hecho del agua como un recurso natural renovable e indispensable para la vida, que sería lo más importante de este artículo. También mencionar que en la misma ley hay determinados principios. Por ejemplo, tenemos 11, de los cuales solamente voy a hablar de 3. El principio de sostenibilidad, el Estado promueve y controla el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos hídricos para así prever la afectación de su calidad. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues a través de promulgación de leyes, a través de nuevas normativas, nuevos protocolos, es como el Estado cumple con este principio citada en la determinada ley. Tenemos el principio de eficiencia, que es la gestión integrada de recursos hídricos. Se sustenta bajo el aprovechamiento eficiente y la conservación del incentivo en el desarrollo y la cultura del uso eficiente entre los usuarios y proveedores. Acá podemos citar quizás una entidad que ya muchos lo conocen a nivel de Lima, puede ser el CEDAPAL u otra entidad que administra o gestiona el uso de agua para uso doméstico o nuestras viviendas en todas las regiones del país. En esta diapositiva quiero enmarcar lo que es el ECA o el estándar de calidad de agua. Hago un pequeño paréntesis de que no solamente tenemos lo que es el ECA agua, sino hay muchos tipos. Pero acá quiero citar que, bueno, bajo el decreto, como ya se menciona, el 04 de 2017 MINAN, define lo que es un estándar de calidad ambiental, que serían que son los niveles de concentración o el grado de elementos o sustancias o parámetros físicos, químicos, biológicos presentes en el agua en su condición de cuerpo de receptor. También podemos mencionar de que no representa un riesgo significativo para la salud, netamente para las personas, ni para el mismo ambiente. Esto sería como una definición en consecuencia. Acá puedo citar lo que es el OEFA, una institución que vela de manera consecuente a lo que es el monitoreo de agua. Y como lo ven en la misma diapositiva, nosotros enmarcamos 4 categorías. Cabe resaltar que en base a las categorías o características o el uso que le voy a dar a esa agua, nosotros podemos definir a qué categoría pertenecemos. Si es la categoría 1, 2, 3 o 4. En este caso, va a depender cuál va a ser el uso final de esa agua que si va a derivar de un proceso productivo, quizás digamos, de una planta de tratamiento, que ya es una agua ya como un efluente ya tratado. Quizás es una agua para consumo humano, en la que ha tenido consecuencias ya contaminadas, pero ha sido remediada, y una infinidad. Entonces, en base a ese pequeño apartado, pues ya nosotros vamos a acomodar nuestra agua netamente en esas categorías ya mencionadas, como lo ven en la diapositiva. La siguiente diapositiva también quiero embarcar otro punto importante, que es el límite máximo permisible. Como lo ven, es la medida de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros, tanto físicos como químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión que al ser excedido causa o algún daño a la salud y obviamente al bienestar humano y de manera consecuente al ambiente. Como ustedes lo ven en las diapositivas, son LMP, que en este caso son sectoriales, va a depender de cada ministerio, que puede englobar una infinidad de actividades dependiendo cómo nosotros podamos tener.
o en los casos que podamos tocar en su momento. Ahora quisiera comentar sobre el tema del protocolo de monitoreo. Estamos citando lo que es bueno, vamos a hablar de dos aplicaciones. El primero, que es el protocolo, el monitoreo de la calidad de cuerpo de receptor en un vertimiento autorizado. Quieren marcar ese pequeño hecho. De ahí tenemos, bueno, para poder iniciar este pequeño apartado, pues nosotros tenemos em, que poder primero identificar cuál es la ubicación de estos puntos, o estos puntos de control o puntos de monitoreo donde vamos a tener nuestro cuerpo receptor y de manera consecuente ejecutar el monitoreo de agua. Primero tenemos tres tipos. Lo que es el lótigo, el lótico, que prácticamente serían aquellas aguas que siempre se mueven bajo una misma dirección, como por ejemplo tenemos los ríos, los riachuelos o los arroyos, como ustedes lo pueden ver en todo el Perú. Estos puntos, pues tienen los puntos de control donde se ubican fuera de la zona de mezcla. Cabe resaltar que acá hay puntos aguas arriba a 50 metros y aguas abajo ya en un punto de dispersión a 200 metros o en la zona de vertimiento. Los puntos o la ubicación relacionado al tema léntico, pues prácticamente son aguas estancadas, como por ejemplo tenemos los lagos, los humedales, los pantanos. Y tanto las ubicaciones en léntico como marino costero, tenemos los puntos en este cuerpo o en estos cuerpos de agua se ubican fuera de la zona de mezcla y en este caso se consideran por lo menos 4 puntos de control en las diferentes direcciones y bueno, obviamente a una distancia de 200 metros del dispositivo de descarga o donde se está generando esa mezcla de agua contaminada con el cuerpo receptor. Ahora, en esta diapositiva vemos lo que es la frecuencia de los monitoreos, bueno, como se menciona, la frecuencia está establecida más que todo por las normas ambientales sectoriales. Acá quiero citar un ejemplo. Los sectores, como ya lo ven en la parte inferior izquierda de la diapositiva, son muchos sectores, pero quiero hablar de dos puntuales. Por ejemplo, en el sector industria menciona que la mínima toma de muestra durante el año a su máxima capacidad de carga son 2 veces a diferencia del disculpen, del sector de pesquería, que en este caso toma 8 muestras durante el año en épocas de veda, disculpe, en épocas de muestreo, y cuando es en épocas de veda, mínimo lo toma 2 veces al año. Entonces, esta ley nos da como una frecuencia de monitoreo de cómo nosotros tenemos que tomar la muestra en determinada frecuencia. Cabe resaltar que esto también está alineado a la realidad de la empresa, a la realidad de la actividad y unas conclusiones generales, obviamente considerando muchos factores. Ahorita solamente yo estoy tomando el factor de lo que menciona la ley, más no estoy considerando cómo es ese tema en específico. En la siguiente diapositiva, bueno, tenemos de igual manera los parámetros, como lo ven, hay parámetros bajo determinada actividad que nosotros ya los vamos acomodando en base a determinadas ya categorías. Es como si fuera un manual de una guía bajo qué actividad tengo y de manera precisa ya tengo qué parámetros monitorear. En esta diapositiva quiero hablar sobre la toma, la conservación, la preservación y el análisis de la muestra de agua. Por ejemplo, la toma de la muestra de agua natural deberá ser realizada en los puntos de control y a la profundidad establecida por la autorización de vertimiento, obviamente del agua residual tratada, en concordancia con lo señalado con el instrumento de gestión ambiental y de acuerdo con las disposiciones establecidas en el presente protocolo. Es decir, que para tomar alguna muestra debo de considerar mi instrumento de gestión, que obviamente es mi compromiso, lo que estipula el ministerio o el sector o el ente fiscalizador, si me ha dado algún tipo de observación y obviamente el protocolo a seguir. Entonces va a depender de muchos factores del cual cómo yo puedo tomar esa muestra. Otro punto, bueno, en el caso de otro punto sería, de igual manera, considerar los recipientes y las condiciones de preservación en base al tiempo mínimo o máximo que nosotros podamos acotar
Esto va a depender también de lo indicado en los propios anexos de la misma ley que nos va a dar como un complemento. Entonces, siempre nosotros debemos revisar lo que nos muestra la ley conjuntamente con el reglamento y quizás algunos anexos que nos puedan ayudar como complemento. Cabe resaltar que en esos anexos también nos pueden ayudar a tomar una buena decisión, ya sea en el análisis posterior del monitoreo de agua y ya sea de que el mismo laboratorio acreditado sigue una determinada metodología al momento del análisis. Eso también sería importante. Ahora quiero comentarles sobre el monitoreo de la calidad de recursos hídricos. Acá cito dos puntos, o bueno, dos recursos. El recurso humano, que lo mínimo que se puede considerar son dos personas que puedan realizar dicho monitoreo. Obviamente que tengan el conocimiento debido de la toma de muestra, la preservación, el transporte y todos los puntos tomados en el presente protocolo, como ya es como un recordatorio fugaz, se podría decir. El recurso económico, pues obviamente considera lo que es el traslado del equipo, los combustibles, el peaje que se va a invertir, el alquiler de transporte, los viáticos para cubrir el recurso humano que está invirtiendo, el envío de oro a ocurrir si es que necesitara la presente actividad y otros puntos como también el alquiler de equipos, el material de escritorio o quizás la compra de algún tipo de hielo para mantener la preservación de la muestra. Acá hago un pequeño paréntesis en la cual los laboratorios acreditados siguen una metodología de preservación. Entonces, todos los laboratorios tienen una manera de cómo preservar. Lo más general es que siempre lo tengan a una temperatura menor a 10 grados de manera general. Claro que cada uno lleva sus procedimientos. Esto debido a que algunos parámetros en los que yo voy a monitorear en campo, pues necesitan ser preservados durante a esas temperaturas. Como por ejemplo tenemos el DBO o el DQO, que obviamente debe estar en una temperatura mínima para no aumentar la proliferación de bacterias dentro de la muestra. Y obviamente esto nos puede jugar en contra al momento de el análisis posterior de la muestra. Ahora quiero conversarles o informarles sobre los tipos de muestras. Existen tres. La muestra simple, que consiste en una muestra de una porción de agua en un punto o lugar determinado para su análisis individual. Obviamente, esta representa las condiciones y características de la composición original del cuerpo de agua para el tiempo, el lugar, las circunstancias particulares en ese instante en la que se realizó la recolección. En este caso, la muestra compuesta, tenemos el resultado de una mezcla homogénea de varias muestras simples y obviamente recolectadas durante un periodo de tiempo determinado según las proporciones concretas. Puede ser un volumen fijo o un volumen proporcional, pero generalmente estas muestras son usadas para la caracterización de aguas residuales. Esto sería como una acotación. Y la última, el tema de la muestra integrada, consiste en la homogeneización de muestras puntuales tomadas en diferentes puntos simultáneamente, con la finalidad de conocer las condiciones de la calidad de agua promedio en ese cuerpo de agua. Entonces, con eso tenemos los tres tipos de muestras que podemos tener. Ahora, acá les comento sobre el tema de la planificación del monitoreo de calidad de agua. Nosotros en gabinete lo que yo siempre aconsejo es antes preparar toda la documentación previa para evitar siempre inconvenientes en campo. Como por ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, obviamente la planificación del monitoreo, dónde yo voy a ir a recolectar la muestra, la codificación previamente, que en teoría debería estar aprobada o relacionada con el instrumento de gestión ambiental aprobado, la frecuencia en la cual yo voy a ir, claro, considerando largos periodos de tiempo, los parámetros que yo voy a tomar en ese punto determinado y la preparación de los materiales que yo necesito para cada parámetro, ya sean equipos, ya sean instrumentos o equipos complementarios que se puedan realizar. Y obviamente no olvidar, asistentes, que la seguridad en campo es muy importante. Antes de comenzar todo equipo o todo trabajo, siempre delimitar su área de seguridad.
Ese sería en la etapa de premonitoreo o en la etapa inicial. En la etapa del propio monitoreo, pues obviamente nosotros tenemos que reconocer dónde están los lugares con la ayuda del plano de monitoreo. Una vez tomada la muestra, nosotros lo rotulamos y hacemos el etiquetado correcto. Más adelante voy a tener el tema del etiquetado. Nosotros también vemos a qué condiciones hidrográficas se nos va a presentar. Pueden ser aguas continentales o marino-costeros, va a depender de cuál va a ser netamente mi objetivo. De igual forma, hago el uso del GPS para tener una ubicación exacta de los puntos de monitoreo de agua. La medición de los parámetros, como yo le decía, a veces se utiliza equipos ahí netamente para poder medir los parámetros en campo, como son la temperatura o el pH. Posteriormente se hace el llenado de la cadena para poder identificar cada muestra con todos los datos correspondientes y mantener un orden en campo y así de manera posterior entregarlos a los laboratorios acreditados. También considerar el tema del transporte. No vaya a ser como, por ejemplo, en un caso les pueda tomar de que estoy monitoreando aceites y grasas, pero en este caso no he cerrado bien el frasco ámbar para aceites y grasas y en el cooler donde yo lo voy a transportar, pues no sigue, no está bien cerrado. ¿Qué es lo que va a llegar? Va a llevar a que dicha muestra se pueda derramar en nuestro cooler y obviamente estamos perdiendo una muestra significativa que puede ocasionar tanto gastos logísticos, gastos económicos o quizás la alteración de un resultado o una contramuestra a una fiscalización a lo EFA que nosotros podamos tener. Entonces, son muchas las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta y lo que aconsejo siempre es dar un paso adelante al siguiente que nos vamos a dar. En los temas de post-monitoreo, pues ya nosotros tenemos lo que es el análisis de las muestras, obviamente en laboratorios acreditados. En el mismo ENACAL, en la página propia, pues se citan todos los laboratorios y a qué tipo de metodologías ellos mismos están acreditados. Los procedimientos que ellos mismos van a realizar o cómo van a analizar la muestra que yo le estoy entregando y de manera consecuente el informe de ensayo, ellos van a emitir que va a ser plasmado en un informe de monitoreo dependiendo del tipo de matriz que nosotros vamos a realizar. Entonces, estas serían las acotaciones generales. Ahora paso al tema de, bueno, esto sería lo que es el premonitoreo, como ya les había comentado. Ahora tenemos, bueno, eso sería, en el premonitoreo nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la codificación que les había comentado. Siempre debemos de tener la rotulación, ya sea a qué tipo de agua o qué tipo de categoría nos estamos describiendo, el tipo de agua y obviamente el número de secuencia de muestra. Por ejemplo, puedo tener un agua de río de la categoría 1 y es mi cuarta muestra. Entonces debo de tener una relación de cómo poder codificar. Cabe resaltar que esto se hace para un mejor orden, una mejor ubicación y obviamente no se puedan confundir las muestras entre ellas mismas. En el tema de la frecuencia, como ya lo había comentado, es el tema de que cómo en los instrumentos de gestión ambiental están mencionados conjuntamente con los propios protocolos o leyes que saca el Estado y nosotros nos vamos acoplando mutuamente. Los parámetros, como ya nosotros vemos, acá tenemos el hecho de ya algunos parámetros en campo, como es el pH, la temperatura o algunos parámetros químicos o físicos que obviamente ya requieren la toma de muestra en campo mismo y de manera posterior llevarla a un laboratorio a analizar. Lo que sí hay que tener cuidado, chicos, es al momento de que nosotros tomamos estas muestras, hay tiempos de perecibilidad. ¿A qué me refiero? A que la propia muestra pueda vencerse en el transcurso desde el punto de monitoreo hasta donde se lleva a analizar. Entonces hay que tener cuidado cuáles son los tiempos de perecibilidad que obviamente maneja cada laboratorio de acuerdo a la metodología en la cual haya sido acreditado mediante el INACAL. Entonces, los tiempos, bajo mi experiencia, no son los mismos para todos los laboratorios. Hay algunos laboratorios que consideran más tiempo, otros menos tiempo, pero la mayoría tienen tiempos similares. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. No hay que confiarnos netamente en lo que también las leyes
los muestran, pero va a también depender del laboratorio. Yo les pongo un caso. Un laboratorio A puede mencionar que los tiempos de perecibilidad para el DBO, por ejemplo, es como un ejemplo, chicos, serían de 4 días. Pero para otro laboratorio, obviamente para mejorar sus procedimientos puede ser 3. Entonces hay que ver cómo sería el dinamismo en ese punto. La preparación de los materiales en campo, bueno, como les acabo de acotar, la medición del transporte, bueno, el medio del transporte, los materiales que nosotros vamos a utilizar, ya sea algunos frascos, ya sean algunos utensilios, algunos bolsas Ziploc. De igual manera, el hielo que les había comentado hace poco, pues también juega un papel importante para mantener la temperatura adecuada en estas muestras. Entonces, hay que tener un punto ahí. De igual forma, los equipos utilizados como, bueno, había comentado lo que es el GPS, el correntómetro para medir el caudal del agua o del río en la que uno está monitoreando y con esto poder determinar cuánto se puede dispersar o contaminar quizás un efluente que estamos evaluando y hasta dónde puede llegar. Ese sería el detalle. Alguna cámara fotográfica para poder evidenciar netamente todo nuestro trabajo y obviamente fundamentado ya sea la autoridad competente o digamos algún compromiso ambiental que nosotros queramos realizar. Los formatos, como por ejemplo las hojas de campo, las cadenas de custodia, algunos formatos que quizás el propio ministerio nos pueda brindar, como acá puedo citar la ficha, si no me equivoco, es la ficha CIAN, que se maneja en el Ministerio de MINEM para hidrocarburos o para el tema de minería. Cabe resaltar que son formatos que nosotros podemos utilizar y en base a la realidad que nosotros manejemos, lo podemos acondicionar a otro tipo. Mientras todo lo mantengamos en orden y a detalle, no habría ningún problema. El material cartográfico, como acá lo vemos, sería el mapa en el cual nosotros nos ubicamos o tenemos referencia. Obviamente, la indumentaria de protección, ya sean las botas de seguridad, el casco, los jebes, las musleras, alguna soga o algún, digamos, material conjunto en el cual nosotros podamos monitorear en distintos escenarios, ¿no? Ya sea en río, ya sea en laguna, ya sea en alguna planta de tratamiento dentro de una empresa, ya sea no sé, en aguas domésticas, dependiendo de cómo sea nuestra realidad, pues nosotros vamos escogiendo los equipos que vamos a utilizar. En el etiquetado es de manera general, pero sí hay que tener un poco de detalle, todo lo que se menciona de dónde está generándose la muestra, a qué laboratorio va citado, cuál es el código, el tipo de la muestra, si es efluente, si es residual, si es agua tratada. Entonces hay que darle esas características, cuándo ha sido monitoreado, a qué hora ha sido monitoreado y qué parámetro vamos a requerir de esta toma de muestra. Lo común, chicos, en campo es de que para cada parámetro siempre hay que recopilar una muestra considerable. Esto lo estipula el mismo laboratorio en sus procedimientos que nosotros podamos tener o que ellos mismos puedan manejar y nosotros debemos acoplarnos, ¿no? Ahora quisiera comentarles sobre el propio monitoreo. Acá tenemos algunas mediciones en las cuencas hidrográficas. La más común es el método del correntómetro, que se utiliza para la determinación precisa de velocidad, de la velocidad directa, siempre que no haya demasiada materia suspendida y que pueda obstruir el medidor, ¿no? Eso es una consideración. De igual manera tenemos el método del flotador, que se utiliza cuando se carece de tiempos de medición y obviamente para este fin se tiene que conocer el área de la sección y la velocidad del agua. Entonces, si nosotros vamos a utilizar determinados métodos, pues debemos considerar algunos factores externos para tomar en cuenta de acuerdo a la realidad. Acá tenemos algunas fórmulas que se pueden utilizar para el cálculo del caudal, de igual manera para la velocidad. Y bueno, de los datos recopilados en campo, pues usamos y hacemos el cálculo rápido de manera complementaria a lo ya anterior visto en la anterior diapositiva.
Ahora, el tema de poder referenciar es más que todo una fase en la que nosotros identificamos los puntos de monitoreo con mayor precisión. Una experiencia que tuve es que en este caso, bueno, si queremos hablar del ente fiscalizador, pues la OEFA considera mucho dónde tú has monitoreado, dado de que no es lo mismo monitorear, por ejemplo, en el lugar donde tú estás situado o quizás en donde desemboca el río, no es lo mismo monitorear ahí que, por ejemplo, a la mitad de Cuenca. Entonces, esos puntos es muy, muy importante en considerar y a pesar de que sean lugares muy distantes, las coordenadas juegan un papel muy importante. Ahora, si queremos ser más detallosos, y ahora he visto que la OEFA fiscaliza el hecho de que si tu punto de monitoreo tiene una coordenada aprobada y en este caso monitoreas 50 metros más allá o 100 metros más allá, claro, uno puede decir o interpretar el hecho de que, pero las condiciones son similares o son las mismas, ¿no? Porque, digamos, es una misma dirección, es un río, digamos, continuo, con ecosistema homogéneo. Pero digamos, las coordenadas en el tema de GPS es muy importante cumplirlas, porque ellos se van a guiar con su propio GPS y donde esté la muestra para monitorear, pues ahí mismo lo tienes que realizar. De igual manera, la medición de los parámetros, ¿no? Hay parámetros in situ o en campo, como ya lo había mencionado, el oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica, la temperatura, son parámetros que sí o sí lo tienes que medir en campo. Y bueno, lo que yo aconsejo es de que no se pase la medición, dado de que ya no lo puedes regular de manera después, a no ser que tengas un periodo largo de monitoreo de varios días o semanas y obviamente tú lo puedas manejar de acuerdo a tus tiempos y de acuerdo a tu cronograma, cómo te estás organizando. Entonces, esos puntos siempre es bueno poder tener cuidado. Ahora, en el tema de los procedimientos de las muestras, bueno, se hace mención a diferentes procedimientos como se utilizan en campo, ya sea quizás a través, quizás a través de los ríos o usando alguna embarcación. Siempre busquemos nosotros la facilidad de la toma de muestra, cumpliendo y obviamente estén alineados con los protocolos que nos mencionan. Y si en este caso no podemos ejecutar el monitoreo, pues buscar un lugar en el que sí se puede realizar. Un pequeño paréntesis, chicos. El procedimiento de la toma de muestra yo lo puedo variar el lugar siempre y cuando yo estoy planteando el lugar en un inicio, cuando hago el instrumento de gestión o cuando yo recién me voy a comprometer. Pero cuando yo ya me comprometí y hay un compromiso ambiental posterior o de manera anticipada, entonces yo ya no puedo decir de que, yo voy a monitorear en otro lado porque no tengo las condiciones actuales. O sea, en el punto que tengo que realizarlo. Ahí, digamos, ya no cabría porque ahí estaría viendo un tema de coordenadas y estarías monitoreando en otro lugar. Eso hay que tener cuidado. A pesar de que el protocolo mencione de que nosotros podemos monitorear en un lado y luego en el otro, lo podemos hacer, pero siempre y cuando lo fundamentemos de manera técnica. Por ejemplo, justo en ese tiempo, pues no se pudo monitorear determinado río porque el caudal no era el adecuado. O justo había alguna anomalía del fenómeno del Niño o alguna condición meteorológica que ha cambiado el tema del caudal del río o donde yo estoy monitoreando el cuerpo de agua, entonces mencionarlo. O sea, siempre fundamentarlo si es que tú vas a cambiar de un lugar a otro. Ese es un punto importante porque ahora último, la OEFA, por lo que veo, siempre está fiscalizando el tema de las coordenadas. Y claro, obviamente, la OEFA lo único que interpreta es el hecho, tú no monitoreas en el punto, es como no hubieras realizado el monitoreo. Es una conclusión sencilla a partir solamente del hecho de las coordenadas. Entonces, ahí sí hay que tener un punto a cuidar. El tema de la preservación, como ya lo comenté, depende de nosotros añadir algún tipo de químico o preservante para ayudar a que la muestra sea homogenizada y así
de manera posterior cerrarlo en un recipiente de manera hermética y obviamente con las medidas de seguridad, utilizar tus guantes, utilizar quizás algún tipo de lente, siempre protegiéndote a ti mismo si es que tú vas a monitorear o quizás proteger a las personas que te están apoyando en la ejecución de determinada actividad, siempre tomar esas consideraciones, ¿no? Con tu equipo que estás manejando. Ahora, en el punto de la muestra, como digamos, ya se mencionaba, es el llenado de la cadena de custodia, llenar de dónde nosotros podemos tomar esa muestra, cuál es la persona que nosotros está monitoreando y obviamente información relevante que por ejemplo es el correo electrónico, el número de teléfono de contacto para mantener una comunicación fluida, el nombre del proyecto, como por ejemplo puedo tener evaluación de impacto ambiental de determinado lugar, informe técnico sustentatorio de determinado lugar, quizás mencionar contramuestra a un proceso administrativo sancionador de la OEFA. Entonces, esas pequeñas cositas debemos llenarlo para poder identificar de dónde está saliendo esta muestra de monitoreo, bueno, en este caso de agua, y poder citarlo, ¿no? Entonces, eso es un punto a considerar para poder mantener nuestro trabajo de manera ordenada. También citamos lo que es la hora, la matriz, en base si es agua de río, laguna o mar. Y también de acá va a depender a qué ECA nosotros vamos a utilizar, si es categoría 1, 2 o 3. Y también la preservación de la muestra, ¿no? Como ya lo había mencionado, o es algún tipo de aditivo, dependiendo del parámetro que vamos a utilizar, o también ver los tiempos de perecibilidad. Adicionalmente, acá acoto que dentro del cooler, el laboratorio maneja una temperatura de 5 grados a -3 grados. Entonces, siempre recomiendo que el gel pad o el hielo que está en el cooler siempre sea cambiado de manera periódica, dado de que mantener una temperatura de 5 a 3 es un poco difícil, pero si lo llevamos de manera organizado de la mejor manera, pues yo creo que sí lo podemos realizar. También recordarles, chicos, que el monitoreo siempre es de 2 personas. Ahí pues tenemos el apoyo necesario. Ahora, ¿cómo nosotros aseguramos la calidad del muestreo? Pues obviamente necesitamos la limpieza de todo el campo de trabajo, que nuestros recipientes estén de la mejor manera, o sea, limpios y secos. Debemos de evitar alguna inducción de las muestras, ya sea con nuestras propias manos, con nuestros guantes. Siempre hay que ser cuidadosos en ese punto, mantener un registro de control, examinar si contiene algún tipo de algún cuerpo, algún objeto. Siempre es bueno poder retirarlo previamente. De igual manera, cuidar tus equipos que vas a usar que sean netamente calibrados. Lo más aconsejable es que sean anti-INACAL o ante otro ente que esté considerado o, digamos, reconocido ante el INACAL para poder hacer ese tipo de monitoreo. Acá también se acota bueno, las muestras más conocidas, que es el blanco de campo, que es que me va a ayudar a mí a encontrar la contaminación alguna por parte del monitoreo. El blanco viajero, que me da a entender la contaminación durante el transporte. Y otros tipos de blanco que también se consideran, pero ya depende cómo el monitoreo lo exija y también si el laboratorio también considera esos procedimientos. Entonces, hay que ver esas consideraciones de manera conjunta, no solamente todo es campo, sino ver a qué laboratorio me voy a dirigir, cuál es mi objetivo. Quizás, por ejemplo, estoy respondiendo un compromiso ambiental o quizás estoy haciendo un proyecto de manera privada, que no necesariamente puedo seguir acreditaciones o estar netamente todo acreditado desde un inicio hasta un final. Hay que ver también cuáles son nuestros objetivos para un monitoreo. Ahora, en el tema del post-monitoreo de lo que vamos a ver, pues prácticamente hay que ver que nuestras muestras de agua sean analizadas o lo recomendable por un laboratorio acreditado ante el INACAL, sino ante otra entidad internacional equivalente, como ya lo había mencionado. Entonces, nuestras muestras de agua para mantener la calidad de un inicio a un final, siempre de manera resumida, hay que tener cuidado en nuestros equipos,
en los procedimientos que vamos a seguir a través de los monitoreos, cuáles son nuestros objetivos, ya sean en compromisos ambientales, objetivos personales o quizás algún tipo de contrarrespuesta a un PAS de la UEFA, dependiendo cuál sea nuestra realidad. De manera consecuente, voy a hablar de manera general el punto de los equipos de agua. Acá tenemos, por ejemplo, el turbidímetro, que prácticamente ve la turbidez del agua. Obviamente, acá se plasma el hecho de colocar dentro del equipo una pequeña muestra y a través de unos rayos el equipo puede captar cuánta es la turbidez. Con otro equipo vemos la conductividad. Esto obviamente está relacionado con el punto de la temperatura o pH que nosotros podamos deducir. Claro que estos parámetros en campo nos dan una noción ligera o una conclusión prematura de lo que es lo que puede estar pasando en determinada situación que tengamos, ya sea contaminación, ya sea remediación o algún otro situación que tengamos. Pero estos puntos en campo van a ser complementados con los parámetros que de manera consecuente van a ser llevados al laboratorio. Entonces, siempre aconsejo hacer un análisis integral, pero si queremos tener una conclusión prematura, pues con los parámetros en campo podemos deducirlos. Pero digamos, si el problema neto no es la temperatura, o el pH o la conductividad eléctrica y realmente sea un metal determinado que da un cambio físico a nuestra agua, entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces por eso necesitamos algunos otros tipos de ensayos químicos o ensayos físicos para ver cuál es la razón del por qué esta agua está contaminada. Y lo sabemos a través de un monitoreo de agua propiamente dicho. Acá tenemos lo que es el multiparámetro y que prácticamente ve el tema del pH y otros parámetros de manera consecuente. También podemos manejar un pHímetro de manera puntual. Acá lo que se aconsejo, como este equipo mide muchas cosas, siempre hay que tener mucho cuidado al momento de poder calibrarlo, quizás con los buffers, al momento de transportarlo, al momento de los sensores. Por ejemplo, los sensores en términos sencillos pueden coger un lapicero y la punta de ese lapicero sería el sensor. Si ustedes comienzan a chancar el sensor o la punta con una superficie dura, pues puede ser que el sensor se malogre. De igual manera, acuérdense que en la muestra donde ustedes van a tomar el agua debe ser en teoría agua sin objetos o sin objetos flotantes o piedras, porque el equipo va a entrar con el sensor y el sensor es muy sensible. Imagínense que una piedra esté flotando o un objeto y lo mueve, obviamente van a quiñar o romper el sensor y de ahí ya no te va a medir lo que tú necesitas en campo. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlo claro. Bueno, chicos, entonces espero que haya sido de su agrado esta pequeña apartado o la parte teórica de lo que es el webinar de monitoreo de agua. Vamos a pasar a lo que es un punto práctico o un caso aplicativo para que lo puedan visualizar. Pero antes, creo que los moderadores tienen un comunicado previo. ¿Sí? Quedo atento. Sí, ingeniero. Bueno, con todos los asistentes vamos a tomar una pequeña pausa para que puedan hacer uso de los servicios higiénicos, tomar un poquito de agua, realizar entre otras actividades. Antes de iniciar con la pausa, quería mencionarles que se les enviará por el chat un enlace para que puedan confirmar su asistencia. Sin más que decir, regresamos en 5 minutos.
Bien, finalizada nuestra pausa, continuaremos con el desarrollo del webinar. En este punto explicaremos un poco sobre el caso aplicativo. Puede dar inicio, ingeniero. Muchas gracias, Milagros. Bueno, chicos, vamos a continuar. Ahora quiero hablar sobre un informe técnico de resultados de monitoreo de agua. En este caso es un punto superficial, como ya se acota. Bueno, primero tenemos que reconocer de dónde es este caso práctico. Como ya se menciona, es en una cuenca, el río Moche, que obviamente ahí tenemos lo que es su cuenca hidrográfica, las situaciones de los puntos de monitoreo. Las características generales de la cuenca, como tenemos la vertiente del Pacífico, el código de la cuenca que lo maneja a través del ANAP, si es que tienen algún tipo de información, la altitud, la longitud, algunos tipos de fluente, margen derecha, con qué lagunas se tiene o cuáles son los ríos representativos de los mismos afluentes principales dentro de toda una cuenca enorme, la población aproximada que se maneja dentro de la cuenca y bueno, obviamente las principales actividades que se manejan como es la agricultura, la minería, la industria, entre otros. Entonces, acá tenemos los resultados de monitoreo ambiental, que obviamente tenemos 32 puntos de monitoreo, de los cuales, bueno, vamos a proceder a poder realizar la medición de diferentes periodos de tiempo. Es decir, que los 32 puntos han sido tomados en 2 años distintos. Y obviamente acá nos dan pues condiciones climáticas diferentes en en temporadas de estiaje, en otros tipos de cobertura. Acá tenemos las fotos de monitoreo en la que se muestra la fotografía de la toma de la muestra en la quebrada San Felipe, de igual manera en el río Otusco, en la Laguna Grande, en la Laguna San Lorenzo y en el río Santa Catalina. Este es un monitoreo de 32 puntos simbolizando a toda una cuenca. Es como cómo está la situación actual de la calidad de agua en esta cuenca que nosotros tenemos. Ahora, acá tenemos los resultados del año 2019 y como nosotros podemos apreciar, como es una cuenca determinada, pues tenemos secciones para la categoría número 3 que es riego restringido y no restringido, y la categoría 4 que son lagos y lagunas. Dependiendo cuál ha sido el uso de este cuerpo de agua, nosotros podemos definir la categoría. Entonces, tenemos los resultados de 2019, determinada fecha, hora y obviamente la codificación del punto de monitoreo, una lista de parámetros como lo ven en el punto izquierdo. Y si hacemos una comparativa rápida, ustedes pueden percibir que hay muchos valores que obviamente están pasando el ECA. Entonces, acá se podría decir hay un pequeño problema, ¿no? Em, Acá tenemos los otros puntos, que es el RMOCH 3 y el RMOCH 4. También tenemos los metales determinados y de igual manera están pasando, a pesar de que son pocas cantidades, pero hay un valor significativo. Acá tenemos los mismos valores, pero ya del año 2020. Entonces también tenemos los puntos del 3, del 4, del año 2020 y obviamente sus valores respectivos. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos, chicos, que acá en los 4 puntos de monitoreo que hemos tomado como base de los 32, pues la mayoría sobrepasan los secas. Ahora, acá nosotros podemos concluir que hay un pequeño detalle. Esta contaminación o se podría decir, o se puede entender como una contaminación en base al monitoreo de agua que se ha hecho, pues puede depender de muchos factores. Puede ser que en un punto determinado, o por ejemplo, una laguna de esa categoría, pues esté recepcionando alguna contaminación de una o quizás de varias empresas como primera hipótesis. La segunda hipótesis puede ser el hecho de que sean las condiciones naturales del mismo lugar. Es decir, si encuentro algún tipo de metal sobrevalorado o digamos sobrepasa mi ECA, acá podemos tener la consecuencia de que quizás las condiciones geomorfológicas o el mismo mineral en ese mismo sector está siendo predominante. ¿A qué me refiero? Quizás al lado de esa laguna se encuentre algún tipo de metal que nosotros podamos tener significativo
por ejemplo, no sé, rico en arsénico, rico en zinc, rico en cobre, que de manera consecuente hacen que en todo ese ecosistema, que de manera particular está el cuerpo de agua donde yo saco mi punto de monitoreo, pues obviamente salga alto en ese determinado parámetro. Entonces, tenemos condiciones antropogénicas, tenemos condiciones naturales, o quizás tenemos o alguna otra variable que no estamos considerando. Quizás alguna mala manipulación de muestra, quizás los equipos no han estado calibrados, quizás se han mezclado las muestras mismas, de acuerdo a todo el orden que he mencionado en la exposición, que hay que tener un poco de cuidado. Entonces son muchos los factores por el cual nosotros tenemos las deducciones por el cual estos ECAs han sido elevados. Eso hay que tener un poco de cuidado, chicos. Bueno, chicos, entonces con esto estaría finalizando lo que es el caso práctico de cómo nosotros podemos interpretar los resultados de un monitoreo de agua, cuál es la finalidad que nosotros podamos tener, cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos, algunos consejos y consideraciones que nosotros podamos tomar. En este pequeño webinar que hemos tenido de parte de la empresa SEA Group, agradezco mucho su asistencia. De igual forma, quedo atento o quédense conectados a nuestras redes sociales para los posibles cursos o webinars que tengamos preparado para ustedes. Entonces, ahorita le doy el pase a la moderadora para que puedan continuar con el apartado. Sí, en estos pequeños minutos vamos a responder algunas de las consultas que nos han hecho llegar al enlace que se les ha pasado ya por el chat. La pregunta que hemos seleccionado es de parte de una de las asistentes. Ella nos consulta si se quiere tratar un agua residual doméstico generado en una empresa, en qué partes se deben tomar las muestras y además de ello, si existe una guía peruana del procedimiento de monitoreo. Correcto. Bueno, gracias también por la consulta. ¿Dónde yo puedo tomar la muestra a nivel doméstico? Pues lo que yo sugiero es de que siempre nosotros dentro de la empresa sigamos los conductos de alcantarillado, de dónde están los baños, dónde están los servicios de oficina. Y dentro de todos esos canales siempre hay un punto en común en la que se unen. Obviamente ya dentro de quizás desemboca en el desagüe o en el drenaje de alcantarillado, pero siempre hay un punto en común. Entonces, cuando se logra unificar todos esos residuos, aguas residuales domésticas, ahí es donde yo aconsejo tomar el punto de monitoreo para sacar la muestra. Cabe resaltar de que esto es como una propuesta si es que yo no tengo puntos de monitoreo ya aprobados. Porque si lo sacaría de ahí, pero si realmente no está aprobado, entonces no estaría cumpliendo con mi obligación ambiental. Ahora, con respecto de que si hay alguna normativa, em, de lo que más o menos me acuerdo, creo que sí hay algunos procedimientos, pero de igual forma, en el formulario has dejado lo que es tu correo y nosotros te estaremos escribiendo ya a partir del día lunes la respuesta un poco más en concreto y obviamente si existe alguna normativa que pueda complementar para que lo puedas tener más exacta o con mayor precisión, pues estará dando el alcance. Correcto, ingeniero. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna otra consulta que lo pueda realizar tal vez de manera más directa por este medio. Si no, en todo caso, igual tienen total libertad de enviar sus consultas por el enlace que se les ha vuelto a compartir por el chat para que para poder resolverlas y darle respuesta por el correo. Bueno, si
no existe alguna consulta. Agradecemos mucho su asistencia y bueno, una vez más mencionarles que si no se ha llegado a responder las consultas, vamos a revisarlas y darles una pronta respuesta a cada uno de sus correos. Bueno, para finalizar, nuestro equipo administrativo les estará pasando un formulario para conocer su opinión sobre el webinar. Y siendo esto todo, le doy pase a Alexis Sánchez, coordinador de nuestra área de diseño. Gracias. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Para finalizar esta capacitación, como ya lo mencionó Milagros, queríamos invitarlos a visitar las redes sociales de SEA Group. Como habrán podido ver, estamos en las plataformas de LinkedIn, Facebook e Instagram. En estas redes sociales compartimos información sobre los distintos aspectos ambientales y de seguridad para que nuestros seguidores sepan y entiendan el funcionamiento e influencia de estos campos para lograr un desarrollo continuo en la sociedad. Las oportunidades laborales tampoco nos son ajenas. Continuamente estamos buscando talentos para ofrecerle la oportunidad de incorporarse a esta gran familia. Esto se ve reflejado en las convocatorias para SOMA, que bien dicho contempla las carreras de ingeniería ambiental y de seguridad, también convocatorias para diseño gráfico, marketing, administración de empresas y recursos humanos. Así que si alguien en la presente sala está interesado o tiene amigos o familiares que estén interesados en desarrollar sus prácticas preprofesionales con nosotros, estaremos felices de recibirlos. Pero, eso sí, deberán estar atentos a los próximos requerimientos para no dejar pasar esta oportunidad. También estaremos realizando algunas publicaciones en Instagram con respecto a este webinar, así que luego pueden ir a darle una chequeada y ver de qué se trata. De igual forma, nos encontramos en las plataformas audiovisuales de TikTok y YouTube. Nuestra organización aún está en desarrollo en estas plataformas, pero estamos seguros que tendremos contenido de vital interés para cada uno de ustedes. Igualmente, la grabación de esta capacitación será compartida en estas plataformas en los próximos días, así que les pedimos que también estén atentos si es que quieren volver a revisar esta capacitación. Y tampoco queremos que se pierdan de nuestro próximo webinar. Este es un proyecto que ya se está poniendo en marcha y dentro de poco les estaremos compartiendo más detalles sobre esto. Y bueno, esperamos que este webinar les haya sido de gran ayuda y gracias de nuevo por su asistencia y participación. Cuídense y cuiden a los suyos, no olviden eso y recuerden, tu apoyo nos hace crecer.